Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Sé que me he desaparecido, otra vez he incumplido mi promesa de no desaparecerme, pero es que a veces me resulta imposible, así que no voy a prometer más nada porque, como vemos, soy una mentirosa y no sé cumplir. Lo siento. Para los que seáis nuevos por aquí, hola, me llamo Belén y cuento casos criminales, si no, no estaríais viendo este vídeo. Supongo que os gusta este tipo de contenido, así que allá voy. Esta vez os traigo un caso que tristemente tenía preparado hace tiempo y no he sacado antes, por dos razones. Mi falta de tiempo para hacer las cosas, absolutamente todo, siempre voy corriendo y nunca acabo de llegar, creo yo, pero bueno, sigo intentándolo. Y la otra es que no estaban todos los elementos del caso. Tengo que añadir que este caso no está resuelto, algunos de vosotros lo conoceréis, otros no. De momento tampoco está resuelto, pero parece que tienen un claro culpable. Ahora, cuando os dé la información que tengo desde el punto de vista de lo que es la criminología y los médicos forenses, veréis que tampoco hay un culpable, tal vez. O sea, no se sabe. De todos modos, me parece un caso muy interesante y por eso lo traigo y quiero contároslo. No me estiro más. Sin mucho más que agregar, comencemos. Vamos a hablar entonces del caso de Esther López. Para empezar a explicar qué es lo que pasó, al menos lo que se sabe hasta el momento, tenemos que poner el punto de partida en el 12 de enero del 2022. Este es el último día que se vería con vida a Esther López. ¿Y qué es lo que pasa este día? Pues bien, este día era un miércoles, el lugar donde nos situamos es en Valladolid. Pensar que en enero en Valladolid hace muchísimo frío y que tendrá esto que ver, pues tiene que ver con cómo acaba la vida de Esther. Es un frío seco, esto también es un elemento importante porque en Valladolid el clima es más bien seco. Este día un grupo de amigos se disponían a ver un partido de fútbol muy importante en el que jugaba el Madrid contra el Barça. Todos ellos se dirigirían hacia un bar de Valladolid que se llamaba James Dean. En este grupo de amigos se encontraba Esther y se encontraba Óscar y otro amigo más. Durante el medio tiempo de este partido, los amigos deciden irse de ese bar y trasladarse hacia otro punto. Se dice que se desplazan hacia el domicilio de uno de ellos en una urbanización llamada El Romeral. Pensar que estamos hablando de un pueblo y que las cosas no están lejos, o sea, no es un sitio especialmente grande, y también entender que es un pueblo y no es una ciudad, con lo cual todo el mundo se conoce, y estos son elementos que hacen a los casos tener una importancia particular, porque en los sitios pequeños, si alguien te ve, suele acordarse de que te ha visto. No es como una ciudad donde nadie se conoce, hay un montón de bloques de pisos, esto es más bien algo chiquito, podemos decir. Esta urbanización, El Romeral, estaba situada a 5 kilómetros de distancia desde donde estaba el bar, así que evidentemente se dirigen en coche. Luego de aquí se dirigen, según siempre el relato que contaron, hacia otro bar. Uno de los amigos testificó que dejaron a Esther en el cruce de la N122, en el que estaba el restaurante La Maña, un restaurante muy conocido, pero que a esas horas ya estaba cerrado. Dejaron a Esther a eso de las 2:30, 3 de la mañana, del jueves, y según ellos ya no volvieron a saber nada más de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el 17 de enero no se presenta la denuncia de la desaparición de Esther. ¿Y por qué? ¿Por qué su familia no presenta la denuncia? Vamos a dejar bien claro, que creo que no lo he dicho, que Esther es una mujer de 35 años, no es una cría, es una persona independiente. Y entonces la familia también tarda en presentar la denuncia porque, según cuentan más adelante, era algo que hacía bastante. O sea, a ver, estamos hablando de una persona adulta que de vez en cuando se iba de fiesta, por decirlo de alguna forma, al igual se quedaba en casa de alguien y no tenían noticia de ella hasta 3-4 días después. Pero al llegar el quinto día, ya los padres de Esther dijeron que esto era muy raro, no entendían por qué aún no había aparecido, y entonces es que presentan la denuncia. En un primer momento, como Esther era, habitual de hacer estas cosas, de no estar en contacto con nadie durante unos días, y era su forma de vida y tal, esta denuncia se categoriza como de bajo riesgo, porque es una circunstancia que ocurría mucho en la vida de esta persona, así que no tenían por qué en un principio darle mayor importancia al hecho de que no estuviera. Pero aquí aparece Óscar, el amigo de Esther con el que había ido en coche y quien la había dejado en el restaurante La Maña, explicando lo que había pasado aquella noche y diciendo que él la había dejado en este restaurante donde
alguien más iba a ir a buscarla. Él no especifica quién, dice que otra persona, según Esther, iba a ir a buscarla a este punto kilométrico para ir con esta persona hasta Valladolid y que él la deja allí. Aquí la cosa se pone chunga porque claro, la policía que empieza a pensar a las 2:30 de la mañana, 3, una mujer sola por la noche donde un X que no saben quién es iba a ir a buscarla. Esta situación hace que la investigación cambie de título y pasa a ser una desaparición de alto riesgo. El 18 de enero, es decir, al día siguiente de esto, comienza la primera batida. Se realiza la primera búsqueda donde casi todos los vecinos del pueblo se unen para buscar a Esther. Se incorporan a esto también perros, helicópteros, la Guardia Civil, todo el mundo la está buscando, pero no encuentran absolutamente nada. Revisan los bosques, revisan el pueblo, revisan los alrededores, lo revisan todo, pero no encuentran pistas de dónde puede estar Esther. Llega entonces el 22 de enero, que es la siguiente fecha importante en donde ocurre algo en este caso. Mientras continúa la investigación, en este punto se inician los interrogatorios al círculo de Esther, o sea, a las personas que estaban con ella el día del partido de fútbol. Y es en esta investigación, en esta toma de declaraciones, donde todos cuentan, bueno, algunos de ellos cuentan que Esther había quedado con otra persona para ir a Valladolid, que entra en juego otro amigo más al que no se había nombrado hasta entonces, que es conocido como el Manitas, un hombre de 48 años. Al parecer, este hombre dio unas declaraciones contradictorias a la Guardia Civil. En un primer momento dijo que había hablado con Esther después de su desaparición y luego se descubrió que esto no era cierto y según la Guardia Civil estaba intentando escapar, así que acaban deteniéndolo y revisando su domicilio. Este hombre justamente tiene su casa, que es un chalet, en la urbanización La Maña, que era donde el grupo de amigos había ido en un primer momento al dejar el bar James Dean. Así que la policía revisa toda su casa, pero no encuentran nada realmente que les indique que allí haya pasado algo, que allí le haya ocurrido algo a Esther. Pero tras buscar y prorrogar la detención de esta persona hasta las 72 horas por no encontrar nada en el domicilio, intentar seguir buscando, finalmente tienen que poner en libertad a Ramón el Manitas porque no hayan ningún indicio de que esta persona le haya hecho algo a Esther. O sea, solo pueden pensar que ella ha estado aquí en algún momento, que todos han ido hacia allí, pero no parece que allí hayan ocurrido hechos que tengan que ver con la desaparición de Esther, porque de momento no se había encontrado el cuerpo. Un dato que me parece muy importante mencionar de este caso es que la Guardia Civil está buscando a Esther hasta el 31 de enero, haciendo batidas todos los días. Pero justamente el 31, como no encuentran nada y están utilizando un montón de recursos, como son los helicópteros, perros, se meten en el río Duero incluso a buscar, y al estar utilizando tantísimos recursos, que evidentemente todo esto cuesta dinero, lo que deciden hacer el 31 es que acordar que este será el último día y que el 1 de febrero se descansará. Este dato para mí es muy importante por cómo es que encuentran el cuerpo de Esther y en qué fecha. Porque es muy relevante que justo pararan el 1, el 2 de febrero empiezan otra vez a investigar, ahora sí de fondo, a Óscar, aquel amigo con el que ella había ido en coche y la última persona que la había visto. Cuando vuelven a interrogar a Óscar, Óscar cambia como hasta en 3 ocasiones la versión de lo que ha ocurrido y esto chirría, ¿no? Porque cuando alguien cambia muchas veces la versión de lo que ha pasado, intuimos que no está contando la verdad. Puede ser también que como esa noche iban un poco pasados de varias cosas, que este es otro elemento importante del caso, que habían consumido cocaína y habían consumido alcohol, entonces tal vez no recordara todo lo que había ocurrido. Pero esto no es, con Óscar no es tanto una cuestión de que parecía que no recordara lo que había pasado, sino de que cambiaba la versión directamente. O sea, no era que iba agregando elementos, sino que la cambiaba, al menos así lo describe la Guardia Civil. Entonces se les hace raro y centran el foco en esta persona. Vale, esto pasa el 2, que lo interrogan y todo esto. Pues el 5 de febrero, o sea, pocos días después, 4 días después, bueno, 3 días después, perdón, es el día en que una persona, un paseante que estaba pues por los alrededores de este pueblo, ve algo
en la cuneta, en una cuneta, al costado de la carretera. Se acerca y lo que está ahí es el cuerpo de Esther López. Entonces, una vez hallado el cuerpo, se procede al levantamiento del cadáver y a hacer la autopsia. Lo importante en este punto, que creo que tengo que destacar, es deciros que en el auto, o sea, en el auto del forense, en toda la explicación que da de cómo ha encontrado el cuerpo y tal y cual, dice que está de cúbito supino, que es como acostada boca abajo, un poco ladeada así, y que su cuerpo, su cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo puedo explicarlo bien? Ella está en dirección contraria al pueblo. Es decir, que cuando aparentemente la chocaron, porque lo que parecía era un accidente de tráfico en donde un coche tal vez se la había llevado por delante, ella no iba caminando hacia el pueblo, sino hacia el otro lado. Lo que para mí no tiene mucho sentido realmente, porque si ella en teoría iba hacia su casa, ¿por qué estaría caminando en dirección contraria? Si es que alrededor tampoco es que haya nada, no tiene ningún sentido el ángulo en el que había quedado el cuerpo, hacia dónde estaba enfocando, hacia dónde parecía que iba, la verdad es que no concordaba. Y esto es un detalle que tal vez no se le dio mucha importancia, pero a mí me parece sumamente importante porque destaca que tal vez y seguramente ella no murió allí, sino que fue trasladada en algún momento. Y por eso es importante entender aquello que os he dicho de que a partir del 31, el 31 fue el último día de batida y el 1 se descansó. O sea, que tal vez ese día puede ser alguien haya trasladado el cuerpo de Esther. Pero bueno, me estoy adelantando a los hechos. Lo que pasa es que me parecía importante explicar todo esto aquí porque si lo explico más para adelante, pues tal vez se pierde el hilo y no se acaba de entender. Vale, pero ¿qué es lo que revela la autopsia? ¿Cómo murió Esther? Es lo que os estaréis preguntando. La autopsia dice que murió de un shock hipovolémico. ¿Y qué es esto? Pues esto es básicamente que todo el cuerpo empieza a fallar, todos los órganos comienzan a fallar y finalmente mueres. Dicen que tenía un golpe a la altura de la cadera. Este golpe puede ser compatible con un choque porque sería por la altura que tenía Esther, más o menos en la que le podrían dar un golpe si viniera un coche, le quedaría a esa altura, así que tiene sentido, ¿no? Que fuera esto, pero fueron muchos los elementos que causaron la muerte de Esther, no solamente el supuesto choque o el posible choque, sino también el hecho de que tenía mucho alcohol en su cuerpo y también una gran cantidad de cocaína. Y esto, junto con el golpe, los daños que se pudo haber hecho, el frío que hacía, que es lo que os he dicho al principio, Valladolid es un sitio muy frío. Si la abandonaron en el medio de la carretera a la madrugada, con ese frío que hace allí, y no le prestaron auxilio, entonces todas estas circunstancias habrían llevado a su muerte. Así que quede claro que no es que murió por el choque en sí, sino por todos los elementos que concurrieron en Esther. Tanto el alcohol, las drogas, el frío, el golpe, etc. Vale, entonces, sabemos que Esther estuvo con sus amigos Carolo, Óscar y Ramón el Manitas, viendo el partido de fútbol en la casa de uno de ellos y que la última persona que la vio con vida fue Óscar, que supuestamente él la dejó en el cruce justo en el restaurante La Maña, que Esther de allí vivía a una distancia de aproximadamente 1 kilómetro, así que estaba bastante cerca de su casa, que no saben nada de ella hasta que finalmente aparece su cuerpo en un sitio que ya se había la policía y los vecinos cansado de rastrillar, que aquí os dejaré fotos y veréis que es un sitio que es imposible esconder nada ahí porque es totalmente llano, es una carretera que justo coge ahí, de ahí para adelante donde encontraron el cuerpo, una recta, que no hay pastos tan altos, ni plantas, ni es bosque, ni nada, es un sitio bastante pelado, que dices, si hubiera estado aquí lo hubieran visto. Además, el sitio creo que está a 3 kilómetros de la población, o sea que ni siquiera está lejos, vaya, que no es de difícil acceso, que está claro que Esther no estaba ahí, si no, tendrían que haber sido todos muy ciegos para no verla. Es que no puedo creer que ella hubiera estado muerta allí, que ahí la hubieran atropellado y nadie lo hubiera visto. Es que no tiene ningún sentido. Esa zona se había batido, que Esther tiene golpes que son compatibles con un atropello, que murió no por el atropello, sino un poco más tarde por no haberla auxiliado, y que su cuerpo está mirando en contra del pueblo, o sea,
en el otro sentido, lo que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es que no lo tiene, sinceramente. Entonces, entrando un poco en el fondo del asunto, también hay que decir que encontraron la mochila de Esther y su móvil. ¿Y qué dijeron los forenses y la policía? Que su móvil parecía limpiado a conciencia, porque no tenía ninguna huella. Así que cabe pensar que si alguien limpió el móvil, muy probablemente, si había información dentro que le implicara, podría haberla borrado, ¿no? De la misma forma que pudo limpiarlo, podría haber accedido al móvil y borrado esa información. O no, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y hay una cosa que no he escuchado mucho que se dijera, creo que solo la vi en un solo sitio, y es que para ver que si un coche la había atropellado o no, miraron la ropa de Esther. Y en su ropa se encontraron como unos pequeños restos de pintura, que sería el resultado de lo que te quedaría si te atropella un coche, ¿no? Rascarías un poco el coche y te quedarían esos pequeños restos de pintura en la ropa. Siempre se ha dicho, siempre se ha creído, en este caso aún no hay nada 100% seguro, porque como os digo, no está cerrado, de que sería Oscar quien hubiera atropellado a Esther. Esto es lo que se piensa. Pero resulta que el coche de Oscar es gris. Y los restos que se encontraron en la ropa de Esther son de color azul, lo cual hace que no pueda ser. Incluso la policía llegó a pensar y a querer investigar a ver si Oscar había pintado el coche, pero no tenía nada que ver, ni siquiera la marca o el tipo de pintura que encontraron no concuerda con el coche de Oscar. Lo que pasa es que Oscar es sumamente sospechoso por todo lo que hace en este caso. Como por ejemplo, el día que Esther desaparece, al día siguiente más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero lo importante es que se pone a limpiar su coche muy a conciencia. O sea, se tira mucho rato limpiando absolutamente todo el coche. Y las cámaras de un lavadero lo captan, así que la policía puede ver cuánto rato se tira limpiando ese coche a fondo, de una manera muy meticulosa, lo que lo hace bastante sospechoso. Seguido esto también lo lleva a la Volkswagen, porque es un Volkswagen, a que le reseteen la centralita en 2 ocasiones y no lo consigue. ¿Por qué querría él resetear la centralita? Pues fácil, para borrar los datos, porque los coches viejos, pues como no tenían esta tecnología, no pasaba nada. Tú, bueno, pues podías ir atropellando gente y no había centralita que te delatara, ¿no? No, fuera de broma. Los coches viejos no tenían toda esta memoria que tiene un coche moderno, y en los coches nuevos la centralita es una base de datos súper importante, donde si has tenido un frenazo, un golpe o lo que sea, se queda cargado allí. Incluso se queda cargado en algunos coches los sitios donde has estado por la geolocalización, porque tienen un GPS. Así que se puede saber todo lo que has hecho. ¿Y por qué él querría borrar la centralita si no tuviera nada que ver? Es que, claro, esto lo hace aún más sospechoso y hace que la investigación se empiece a centrar en él. Entonces aquí yo me he hecho una gran pregunta, que es, no sé en qué momento, bueno, más o menos sí, más o menos para el 2 de febrero, pero al igual quizás antes también pudo haber sido. ¿En qué momento la Guardia Civil, la policía, empezó a sospechar de Oscar? Al principio, el 2, porque si ya sospechaban de él desde el principio, básicamente por ser la última persona que vio a Esther con vida y por haberse contradecido tantas veces, tendrían que haberlo vigilado. O sea, ¿por qué digo esto? Porque el hecho de que hayan encontrado el cuerpo de Esther allí señala que alguien tuvo que haberlo dejado allí, porque allí no estaba, o sea, no puede ser. No puede ser que estuviera allí entonces. Si Oscar es la persona que la atropelló, entonces fue el 1 de febrero a dejarla allí y nadie lo estaba vigilando. Es como muy tonto, ¿no? En plan pensar, si sospecharais de alguien y fuerais policía, ¿no le pondríais una vigilancia 24 horas? O sea, 24/7 para ver realmente qué hace, o si va hacia donde esté Esther, o yo qué sé. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Ana Julia y el pescadito. ¿Qué es lo que pasó? Cuando la policía comenzó a sospechar de que Ana Julia podría haberle hecho algo al niño, entonces le comunican al padre del pescadito que no diga nada, que no, porque Ana Julia era su pareja, que hiciera como que no sabía nada,
pero que estaban sospechando de ella y que la estaban investigando. E investigándola es cuando la siguen y dan con ella cogiendo el cuerpo del niño que lo tenía escondido, lo mete en el maletero de su coche y se lo lleva hasta otro sitio. Y cuando se va a deshacer del cuerpo es cuando la Guardia Civil la para y la detiene. Entonces tendrían que haber hecho lo mismo con el caso de Esther si es que sospechaban de Oscar, porque si no se les ha escapado algo muy grande. Si sospechaban y no han hecho nada, se les ha escapado un mundo, porque podría haber sido en ese momento cuando la dejara ahí, si es que fue él, porque al igual no fue él, fue otra persona a la que no estaban vigilando y de la que no sospechaban, ¿quién la dejó ahí? Si no era ninguno de los que creen, entonces, y era un ajeno, un extraño, va a ser muy difícil que lo encuentren. Pero si era uno de ellos y por no vigilarlo no lo han pillado ya, es un error garrafal. ¿Qué más dice la autopsia? Vale, lo he explicado un poco antes, pero escuchando a un criminólogo que ha hablado sobre el caso, dice que finalmente la autopsia acaba diciendo que es un politraumatismo la causa de la muerte. Es otra vez, es lo mismo, es un fallo generalizado en todo el cuerpo, donde se suma también que había consumido alcohol y drogas, el frío que hacía y esta hipotermia que cogió por estar ahí tirada. Ponen la fecha de la muerte como que ocurrió el 13 de febrero. O sea que, si bien se sabe por la autopsia que Esther López no murió en el instante, o sea, no es que la atropellaron y murió, lo que sí se sabe es que no vivió mucho más tiempo, o sea, murió el mismo 13 de febrero. A mí lo que me parece más triste de esto es que si le hubieran auxiliado, hubiera sobrevivido. Y es lo que me da más pena, porque pienso en que habrá sufrido, habrá pasado frío, tenía las manos con algo que se llama manos de lavandera, que es cuando las manos han estado metidas en agua mucho tiempo, eso que se arrugan los dedos, o en una humedad muy excesiva. Y esto también señala que el cuerpo muy probablemente no estuvo allí todos esos días, los 20 y pico de días que son, porque ahí no había ningún charco ni había nada que pudiera causarle que esto en las manos, ¿no? Las manos de la bandera. Lo que sí se sabe es que sí o sí el cuerpo de Esther estuvo a la intemperie todos estos días porque tenía mordidas de roedores, incluso excrementos en su ropa de animalitos. Así que sí, Esther López estuvo a la intemperie todos esos días, su cuerpo estuvo a la intemperie, pero se duda mucho de que estuviera allí. Luego, si la encuentro, os pondré una foto en donde se ve cuando la encuentran, o sea, dónde estaba el cuerpo exactamente, y veréis que es muy difícil no verlo. Oscar, como os digo, hace cosas raras, ¿vale? Cosas que lo hacen mega sospechoso, ¿no? Como por ejemplo, dijo que dejó a Esther entre las 2:30 y las 3 de la mañana en el cruce de la N122, bueno, en el restaurante La Maña, pero luego, por los datos de las antenas repetidoras de los móviles y tal, se puede situar que Esther hace una llamada o utiliza el móvil a las 3:30 de la mañana y la repetidora la sitúa en la casa de Oscar. Hace lo de lavar el coche a fondo así, justo creo que, si no recuerdo mal, el 15 de enero, a los 3 días de que pasara lo que pasó. Se desdice. La cuestión es que lo acaban investigando y yendo a su casa, donde recogen un montón de muestras de ADN de Esther. Pero el ADN no es sangre, ¿vale? O sea, encontrar ADN no quiere decir que ahí haya habido sangre. El ADN es saliva, son pelos, es, bueno, pues nada, restos, cosas que las personas emitimos y que se quedan allí a donde vamos, ¿no es cierto? Y pasamos una X cantidad de tiempo. Bueno, al igual se te queda un pelo y eso se queda ahí. O tocas algo. Eso es que no es tan difícil encontrar ADN si estos dos eran amigos, que es lo que yo entiendo. O sea, cuando dicen han encontrado muestras de ADN en la casa de Oscar, no me sorprende. Es que no me sorprende. También las encontraron en la casa de Ramón el Manitas, pero es que si eran amigos y ella iba a su casa y apoyaba una chaqueta en un sofá, es normal que se encontraran restos de ADN. Si habían estado allí por lo que sea, o sea, es normal, ¿vale? Entonces, ¿alarma esto? Pues no debería, porque si son colegas es lo que hay, ¿no es cierto? También investigan todo y revisan todo el coche de Oscar, que lo requisan y él se enfada mucho porque no se lo devuelven, pero lo cogen como un elemento de prueba y él mete un montón de recursos para que le devuelvan el coche y de todos modos hasta que no lo revisan íntegro, que lo desmontan entero y miran por todas partes,
no se lo devuelven y hay un gran problema ahí de Oscar pues intentando recuperar su coche a toda costa y esto pues claro, evidentemente quiere recuperar su coche, pero si ella era tu amiga y ha aparecido muerta, a ti más bien te preocuparía que se resolviera. Si tú no has hecho nada, ¿por qué te pones tan nervioso y tan insistente? Pero bueno, no podemos tampoco juzgar cómo reaccionan las personas. Es que como no se sabe nada, aunque una persona parezca muy culpable, no se puede decir que ha sido él. Cuando revisan todo el coche, en el maletero, en una zona que se describe como de difícil acceso, encuentran también ADN de Esther. Y dices, ¿qué hace ADN de Esther López en el maletero del coche? O sea, ella no se iba a meter en el maletero del coche para viajar. Pero algo que también he escuchado una sola vez y que me parece importante de destacar es que también en esa zona del maletero se encontraron restos de ADN de creo que 2 mujeres más. Lo que me hace pensar que si tú pues metes un bolso, una mochila o unos zapatos en un maletero, muy probablemente quede ADN tuyo ahí en una zona de difícil acceso. Sí. O yo qué sé, te has ido a bañar al río y has tirado ahí dentro una toalla. Cualquier cosa, es que cualquier cosa podría dejar muestras de ADN. Entonces, ¿esto que parecía tan importante nos dice algo? No, en realidad no nos está diciendo casi nada. Porque como os digo, muestras de ADN no son muestras de sangre. Si hubieran dicho que era ADN de sangre, porque esto también pueden saberlo, si son, qué tipo de fluidos son, entonces sería otra cosa, ¿vale? Ya la historia sería diferente, pero aquí, en este caso, en el informe del forense no se ha dicho eso. Otra cosa que se miró del coche de Oscar es que tenía unos abollones, ¿vale? Como unos pequeños golpes en zona que podría ser compatible con haber atropellado a Esther. El problema aquí más grande que yo veo es el color de pintura que encontraron en el pantalón de Esther y esto me alarma, porque tal vez estamos en lo cierto en creer que alguien la atropelló, pero es que tal vez no fue este tío con su coche. O sea, puede ser. Es que tal vez es una persona X desconocida que la ha atropellado y esa noche y se asustó y por alguna razón, un sinsentido, la cogió, la dejó en otra parte y cuando vio la oportunidad por remordimiento de conciencia o lo que sea, la volvió a sacar de donde estaba y la puso en esa cuneta para que finalmente la encontraran. Y puede ser un perfecto desconocido y no hace falta que sea esta persona. Es que esto de que el color de pintura que encontraron en su pantalón sea diferente al color del coche de Oscar, a mí me da mucho que pensar, no sé, hasta que no leí este dato yo estaba muy segura de que Oscar había hecho esto, pero ahora tengo mis dudas fundadas en esta razón. En el coche de Oscar, como decía, se encontraron los abollones y también restos de fibras de poliéster que pueden ser compatibles con la ropa que llevaba Esther. Pero aquí una cosa que no sé es si ella se hubiera apoyado lo típico, ¿no? Que te apoyas en el coche así, apoyas el culo en el coche, ¿no? Mientras está ahí parado, en cualquier otro momento, ¿esas fibras se hubieran quedado ahí también? ¿O necesariamente tienen que ser por haber atropellado a alguien? Son todas preguntas que de momento no tienen respuesta, porque muchas partes de este caso están bajo secreto de sumario y supongo y espero que algún día tengan respuesta a todo esto, porque hay muchas cositas que se quedan descolgadas. La otra cuestión que la vi en un programa de televisión ya hace, cuando ocurrió todo esto, es que unos expertos en accidentes de tráfico, unos peritos que se dedican a esta materia, a investigar los accidentes y tal, fueron ahí a la carretera para investigar si había sido ahí donde la habían atropellado. Entonces, lo que decían es que por lo general, cuando ponle que era de noche, está oscuro y una persona va caminando por la carretera, o también podría ser, en su caso, en un caso así, un animal, ¿no? Que te cruzas con un animal, pues que es lo más normal, ¿no? Donde hay campo y bosque, pues te cruzas con jabalíes y cosas de estas. Cuando tú intentas o esquivar o algo, pegas un frenazo. Y estas marcas se quedan en la carretera, la quemadura de frenazo se queda. Entonces, ahí no hay nada, no hay ninguna marca de frenazo de estas, lo que a ellos les hizo pensar que no era muy probable que hubiera ocurrido ahí. También miraron todo esto de la dirección, de hacia dónde miraba el cuerpo, de cómo había caído y no les acababa de cuadrar. Por los golpes de Esther se dijo que fue un golpe a una velocidad media-baja, a unos 50-40 kilómetros por hora, que vale, para ir en coche es despacio, pero para que te den ya es lo suficientemente rápido como para hacerte daño.
pero no les cuadraba el escenario con lo que había ocurrido. También el otro problema que hay en este caso es que al pasar tanto tiempo, tantos días, desde que le ocurrió esto a Esther hasta que se hace la denuncia y se empieza a buscar, que en total son unos 6 días hasta que se empieza a buscar, con el clima, o sea, la humedad, lluvia, el frío, tal y cual, todos estos elementos podrían haber borrado muchísimas huellas que se hubieran encontrado tal vez mucho más fácil si la investigación hubiera empezado antes de esos 6 días. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se sabe algo o no se sabe nada? Pues la verdad es que no. Y os preguntaréis por qué no han detenido a Oscar si parece tan sospechoso, porque ha hecho tantísimas cosas raras, todas las que hemos contado, porque no es tan fácil. Tú no puedes simplemente detener a alguien porque creas que haya hecho algo, porque que si no, imaginaros, habría un montón de gente en la cárcel solo porque alguien cree que han hecho algo y no puede ser. Entonces, las razones por las que Oscar no está en la cárcel es porque no cumple con las condiciones que ha de cumplir una persona para ponerla en prisión preventiva, que es que pueda deshacerse de pruebas, cosa que no va a pasar porque ya todo lo que tenía que hacer él ya lo ha hecho, ahora ya no queda nada más, o que pueda fugarse, o que sea un peligro para la víctima o vuelva a reincidir en el delito. No puede reincidir en el delito porque el cuerpo de Esther ya ha aparecido y está muerta. No es un problema para ella porque lamentablemente ya no está y no va a fugarse tampoco. Así que no puede estar en prisión preventiva y además no hay elementos suficientes de momento como para condenarlo. Otra cosa que cabría pensar y hacer un poco de, no sé, como de introspección y decir, ¿esto lo pudo haber hecho él solo? O tal vez pudo haber habido más personas involucradas en esto, no se sabe. ¿Está contando la verdad? ¿Siempre ha mentido? Tampoco lo sabemos. Hay gente ahí en el pueblo, pues evidentemente la gente habla, los amigos hablan y algunos han dicho que seguramente ellos dos se habrían discutido porque Esther quería ir a Valladolid y él no quería estar tanto rato en el coche ni arriesgarse a ir hacia allá porque habían bebido y tal vez se habrían peleado por esto. Eso también fue una versión que dijo Oscar y que entonces él la había dejado allí, pero todo esto no se sabrá si es verdad hasta que este caso no encuentre una solución, que de momento no la tiene. Como siempre, decirme qué pensáis de todo esto en los comentarios. La verdad que os he dejado con más preguntas que respuestas, pero esto es así. No hay respuestas. Ni siquiera la policía se pone de acuerdo porque hay grupos de policías investigadores que creen más en la hipótesis de que Oscar es el culpable de todo esto y están intentando, bueno, pues entrelazar todo para llegar a ver qué hizo, cómo lo hizo, etcétera, ¿no? O sea, básicamente para poder culparlo. Pero hay otra parte de los investigadores que no están tan seguros de que esta persona sea el verdadero culpable de la muerte de Esther. Así que hasta las opiniones de la policía, de los investigadores, están divididas. Entonces, como siempre, decirme qué pensáis en los comentarios. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.